Buenos días y bienvenidos todos a esta jornada de responsabilidad social empresarial en pymes de la construcción, que viene enmarcada en un proyecto promovido por FEBEC y patrocinado por la Consellería de Participación y Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Bueno, yo soy Javier Ariño, director de +1, voy a ir presentando a los distintos ponentes y en primer lugar, bueno, pues por lo que a mí me toca dar las gracias a FEBEC por permitirnos participar en esta jornada y por promoverla, sobre todo por algo tan importante como la responsabilidad social. Y voy a dar paso lo primero a Francisco Zamora, a Paco Zamora, presidente de FEBEC, para que nos diga unas palabras y os dé la bienvenida a todos. Paco, adelante. Actívate el micro, ¿tienes el micro desconectado? Mira, a ver. Ahora. Bueno, pues buenos días. Gracias, Javier. Buenos días. Gracias a todos por la participación en esta jornada de hoy. Quiero agradecer a la Generalitat Valenciana el soporte para esta jornada, a los participantes, a +1, a la Cámara de Comercio, a IDIME, a Torres Cámara, entre otros, que van a participar en esta jornada de hoy. La responsabilidad social empresarial de las pymes de la construcción, como sector y como industria de la construcción, somos unas empresas siempre comprometidas con la responsabilidad social. Para nosotros, la responsabilidad social de las empresas se basa fundamentalmente en un problema que tiene la sociedad, que es la creación de puestos de trabajo. Creemos que somos una actividad que creamos puestos de trabajo tanto directos como indirectos, que creo que es lo primordial para que las personas se sientan integradas dentro de la sociedad. De hecho, creo que somos una de las profesiones más antiguas, que hemos ido evolucionando, y prueba de ello es que cualquier actividad que se quiera desarrollar hoy en día en la sociedad necesariamente tiene que desarrollarse en un centro o en una vivienda donde habitualmente estamos las personas. Ese es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con la sociedad. Nosotros, como responsables de hacer estas instalaciones, carreteras, colegios, hospitales, etcétera, nuestra prioridad es hacerlo dentro de los límites que nos exige la normativa y cuidando sobre todo la responsabilidad con las personas. Para ese fin, hace 30 años se creó la Fundación Laboral de la Construcción, porque había un problema fundamental en la construcción, que era el problema de los accidentes de trabajo. Lo principal es cuidar a las personas que trabajan en el sector. Y para cuidar esas personas que trabajaran de la forma más adecuada en nuestro sector, se creó dentro del sector la Fundación Laboral, en la cual participamos con los sindicatos representativos del sector, con el fin de que todas las personas que se incorporaran a nuestra actividad tuvieran la formación básica para que cuidáramos a las personas desde el aspecto de la formación en prevención de riesgos laborales. Para nosotros eso es fundamental, el cuidar a las personas en ese sentido. Por otra parte, nos preocupamos también de dar formación para que las personas que, tanto los extranjeros que vienen aquí y emigrantes y demás personas que en un momento determinado no tienen una actividad, se puedan formar e incorporarse a nuestro sector, que creemos que esa es nuestra principal responsabilidad social. Ahora esperamos también la incorporación de la mujer a nuestro sector. Tradicionalmente ha sido un sector que, como sabéis, pues requería un esfuerzo físico. Actualmente se ha mejorado muchísimo ese tema, ya estamos muy mecanizados, muy industrializados, y eso permite que la mujer se pueda incorporar a las distintas actividades del sector. Nosotros también, como responsabilidad social, hemos incorporado además este año un capítulo que preocupaba a la gente. Entonces, hemos hecho dentro del convenio de la construcción un tema también que es pionero y que creemos que va a facilitar y a tranquilizar de alguna forma a las personas que trabajen en nuestro sector, de ahí nuestra
responsabilidad social, y es crear un fondo de pensiones, digamos como la típica mochila que se llamaba a nivel europeo que llevan las empresas, los trabajadores que trabajan en un sector. En este caso, ya desde este año, los trabajadores del sector van a tener unos fondos de pensiones que facilitará que en el futuro, además de la pensión que les pueda les tengan obtenida o tengan de alguna forma reconocida por la Seguridad Social, pues que además tengan ese suplemento del fondo de pensiones que se va a crear y que va a pasar de una empresa a otra, y esa mochila va a ser para el trabajador y le pueda dar también la tranquilidad de futuro para que tengan una mejor pensión en el futuro cuando se jubilen. Por lo tanto, además de eso, ¿qué podemos hacer para que nuestra responsabilidad con la sociedad, como empresas, pymes, podamos? Pues hoy está el tema del medio ambiente. Hoy en el medio ambiente tenemos que intentar ser eficientes, tenemos que intentar que nuestras construcciones sean autosuficientes y que contaminen lo menos posible. Para ello tenemos ya programas hechos para la economía circular, para intentar que los materiales que incorporemos a nuestras obras sean materiales sostenibles, reciclables, etcétera. Quiero decirte que estamos también, junto con la digitalización de todos los procesos constructivos, seamos pioneros en la responsabilidad social que debemos de tener para con los trabajadores en primer lugar y con la sociedad en general. Yo os animo a que sigáis con interés la jornada de hoy. Creo que va a ser una jornada muy interesante y, como siempre, la Federación va a estar al lado de las personas, de la sociedad y de los empresarios que necesiten nuestro apoyo. Sin más, pues doy paso a al siguiente interviniente para que sigamos con la jornada de hoy, y agradeceros, por supuesto, el que estéis conectados con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, Javier. Adelante. Muchas gracias, Paco. Pues continuamos con el programa. Bienvenidos a todos. Se han seguido incorporando asistentes a la jornada. Tenemos ya un buen número de asistentes. Y bueno, sabéis que el programa de hoy arrancamos a las 12. Teníamos un programa que pretendemos clausurar a las 2. Hablando con algunos de los que asistís, pues nos pedís también eficiencia en la jornada, y con lo cual, bueno, pues los ponentes les hemos pedido que sean eficientes y breves, que seguro que los asistentes, si conseguimos transmitirles bien el mensaje, estarán encantados si acabamos media hora antes y no media hora más tarde, que suele ser lo habitual cuando hacemos estas jornadas. Entonces, bueno, ahora la siguiente ponencia es la de Rafael Mossi. Rafa es coordinador del Departamento de Competitividad de la Cámara de Comercio de Valencia, y yo no sé ni los años que lleva Rafa, perdona Rafa porque aún eres muy joven, pero no sé ni los años que llevamos trabajando en responsabilidad social y sostenibilidad. Entonces, bueno, pues una de las personas con más experiencia que yo conozco en la Comunidad Valenciana, y le hemos pedido que nos introduzca un poco la responsabilidad social empresarial. Rafa, cuando quieras, te dejo todo tuyo. Pues mira a ver si tienes la presentación, probamos a compartir la pantalla, a ver si te funciona. En principio lo voy a hacer en prosa. No, lo haces tú así de tu manera. Muy bien, fantástico. Muy bien. Muy bien. Nada, oye, pues primero que nada, muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Muchísimas gracias también a la Consellería por apoyar todas estas actuaciones y actividades que tienen que ver con el fomento de la responsabilidad social de la empresa, que no deja de ser pues el fomento también de lo que es este cambio de modelo tan necesario de producción y de consumo hacia un modelo más sostenible, hacia la sostenibilidad, y cómo no, pues también a FEBEC, pues que realmente la construcción, que es un sector importantísimo en el global y en el PIB de la Comunidad Valenciana, y bueno, y a todos los asistentes a que estéis ahí, que espero que al final no sea solamente una cuestión pasiva, sino que luego con preguntas y con participaciones vuestras, pues seguro que enriquece todo este caldo que estamos haciendo. Pues nada, lo primero que nada es que, como bien sabéis, pues la Cámara de Comercio,
que es una entidad también de muchísimos años, más de 100 años, iba a decir del siglo pasado, pero del otro también, pues es algo que constantemente tiene que estar en la vanguardia y tiene que estar intentando sobre todo suministrar, digerir información para que las empresas, que es de nuestro tejido empresarial, como que son las pymes y los autónomos, que son las mayoritarias en nuestra comunidad valenciana, ¿no? En este sentido, pues bien sabemos las empresas de construcción, aunque hay de muy distintas consideraciones, pero es un sector también que necesita, por su actividad, estar al día en muchos conceptos y entre ellos de la sostenibilidad de todo lo concerniente a la responsabilidad social de la empresa. En este sentido, pues desde la Cámara, por ejemplo, pues ofrecemos herramientas, ofrecemos incluso pues también, como no, subvenciones y apoyos por parte de atraemos dinero de fondos europeos, de fondos FEDER fundamentalmente, en donde pues tenemos un programa específico de sostenibilidad que con toda seguridad abriremos en enero. Esto casi que os estoy diciendo es una primicia, porque normalmente siempre abríamos pues en marzo, abril, mayo, pues este año, como se termina también todo un programa, todo un ciclo, pues entonces vamos a abrir con toda seguridad en enero, aproximadamente para una cincuentena de 50 empresas de distintos sectores, que entre ellos obviamente están de construcción, en donde lo que hacemos es un diagnóstico de innovación inicialmente y luego posteriormente desarrollamos un proyecto a resultas de este diagnóstico. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que uno quisiera, oye, pues quiero ver esto de la memoria de sostenibilidad, o quiero ver cómo me podía implantar la ISO 14000, o quiero ver cómo podía yo montar un sistema simplemente para obtener datos y poderlos centralizar y disponer, o calcular la huella de carbono. Es decir, muchas actuaciones que tienen que ver con el mundo de la sostenibilidad. Todas ellas estarían los primeros 7.000 euros al 50%, con lo cual es una subvención que no es competitiva, sino es por orden de llegada. Es decir, nosotros aperturaremos pues, el día X de enero o de primeros de febrero, vamos a imaginarnos, y conforme vayan pues bueno, presentándose candidatos, estos 50 primeros más o menos, que serán los que se beneficiarán de esta subvención, pues lo obtendrán. Esto os lo vengo a decir yo porque hay que estar bien atentos para realmente saber cuándo aperturamos y así poderos presentar, que yo estoy convencido que pues jornadas como estas y otras actuaciones que hace FEBEC os puede abrir un poco el apetito de desarrollar proyectos que tienen que ver en el marco de la sostenibilidad. Por otra parte, también, antes hablaba muy bien el presidente sobre el tema de la digitalización, que es muy importante. Hay una correlación entre competitividad, digitalización y sostenibilidad. Es decir, aquellas empresas que no se digitalicen, que no apuesten por la sostenibilidad, seguro que no van a ser competitivas. Y seguro que a medio, ya no digo a largo plazo, sino que a medio y corto plazo desaparecerán. Pero literalmente desaparecerán. Con lo cual, uno tiene que plantearse que si el negocio que ha montado pues lo quiere para un tiempo determinado pequeño, bueno, pues allá él, ¿no? Pero si tiene una visión empresarial, una visión de medio y largo plazo, esos dos pilares son básicos, la digitalización y la sostenibilidad. Volviendo al tema, pues de las subvenciones, también tenemos subvenciones en temas de digitalización, y lo cual pues se aperturarán también más o menos por esa época, disculpad, por esa época, y también allí hay una subvención para, después de un diagnóstico, para proyectos y programas concretos, pues al 50% los 7.000 primeros euros. En cualquier caso, ya os digo, vale la pena estar apuntado al boletín de sostenibilidad o al boletín de TIC, en este caso de digitalización, para estar seguro al día de cuándo salen estas subvenciones. Pues bien, también no solamente tenemos eso, también tenemos el tema de la innovación, que también está muy correlacionado con el tema de la sostenibilidad, porque también se introduce el concepto de ecoinnovación, con lo cual pues también ahí podéis ver y podéis un poquito pues ver
qué proyectos, por ejemplo, el tema del ecodiseño también entra ahí adentro, se pueden presentar. Pero ya no solamente eso, sino que también tenemos, por medio también de la Unidad Valenciana, de otra consellería, vamos ahora a promover unos pequeños diagnósticos en unos ODS concretos, en donde también vuestras empresas os podéis también participar y os podéis beneficiar de no solamente este diagnóstico, sino que también se pueda dar, por ejemplo, lo que es un plan de mejora, una propuesta de mejora para estos ODS. Luego también tenemos una herramienta concreta que es el portal de sostenibilidad, donde también hay apartados sobre temas de construcción. Vosotros tenéis un portal chulísimo, muy interesante, sobre los ODS, está muy bien elaborado técnicamente. Y bueno, pues también tenéis este otro que podéis también encontrar, pues lo mismo, vídeos, ahora vamos a subir podcasts, guías, informes. Hay un informe también de coyuntura a nivel de lo que es las empresas de construcción, a nivel de los retos y de las oportunidades que se avecinan en breve, que se están ya dando, con lo cual ahí podéis tener, como ya os digo, artículos sobre el tema de construcción. Con lo cual, ahí tenéis también una fuente de información, también paralelo pues, del portal tan estupendo que tenéis. Al mismo tiempo, también tenemos un portal específico sobre temas de responsabilidad social de la empresa, donde yo destacaría, al margen de las guías y otra serie de cosas, pues una especie de repositorio, de una especie de, pues, de banco o una base de datos de buenas prácticas en materia de sostenibilidad, donde uno puede ver a lo mejor algunas de ellas, ostras, pues esto podría aplicarla a mi empresa, podría yo haciendo una adaptación pues en temas pues a lo mejor sociales, o en temas ambientales, o en temas económicos. Con lo cual, pues ahí también tenéis más información. La idea, ¿qué es lo que queremos? Pues sobre todo ir elaborando distintas informaciones, distintas jornadas, como ya os digo, pues por ejemplo, el jueves tenemos una sobre temas de producción, de lo que es el cambio de modelo de producción y de consumo más sostenible o responsable, que sabéis que es un ODS, el ODS 12, en donde pues, es fundamental que entre todos propiciemos este cambio, ¿no? Este cambio de modelo, porque lo que sí que sabemos es que hay una gran insostenibilidad en la manera de producir y de consumir que tenemos todos, ¿no? Con lo cual, yo creo que ir avanzando hacia un progreso, hacia un desarrollo de nuestra sociedad, va a ser a través de este cambio de modelo, ¿no? Porque lo que no podemos es tener esta especie así de cultura de despilfarro, de muchísimas materias primas que con una concepción lineal y no circular, y eso que el sector de construcción se están haciendo unos esfuerzos y unos ejemplos muy interesantes en el tema de lo que es la circularidad y lo que es el tema también pues, de lo que es la economía circular, pues esa mentalidad lineal tiene que desaparecer sí o sí. Y eso es algo que no es solamente dependiente de los gobiernos o de las administraciones, sino que ahí sí que el ODS 17 de colaboración, de cooperación público-privada, de alianzas, es fundamental. Y yo creo que en el sector de construcción tenéis ya ejemplos y vais a poder seguro que tener muchísimos ejemplos en donde esto de la economía circular sea una realidad, ¿no? Por otra parte, también tenemos la cuestión de la descarbonización. La descarbonización, pues ya no solamente los materiales, sino en lo constructivo, en las operaciones que vosotros realizáis, y luego también en lo que podéis colaborar en que ese edificio, pues no digo como a veces pues se dice, pero bueno, se debe de intentar la neutralidad de carbono durante todo lo que es el uso, posteriormente, pero sí que es verdad, y más en estos momentos, en donde la factura electrónica de electricidad, perdona, es desmedida y fuera a veces de la capacidad de pago de muchísimas familias, pues desde luego es una gran ventaja poder ofrecer en el mercado productos, construcciones que sean eficaces, sean muy eficientes a nivel energético. Luego tenéis
yo os diría que construcción tiene unos deberes y tiene un larguísimo recorrido y muy importantes en todo lo que es el mundo de la sostenibilidad por muy diversos caminos y por muy diversos aspectos. Indudablemente, pues el medio ambiente no es solamente una cuestión, la sostenibilidad no es solamente una cuestión medioambiental, sino económica e indudablemente social. En este sentido, de que hay muchos aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, lo hemos comentado, la descarbonización, hemos dicho también el tema de la economía circular, pero también tenemos unos aspectos económicos en los cuales pues, indudablemente las empresas necesitan y viven de lo que ganan, con lo cual eso hay que tener en cuenta, pues que los precios se deben de ajustar indudablemente lo que es en función también de los costes que se tienen de los materiales para elaborar y construir, ¿no? Y los procesos productivos y demás. Pero también en lo económico está la gobernanza, la transparencia, el poder imantar el talento y los trabajadores que se tienen, el poder, la formación, que es muy importante, ¿no? Que entrecomillado, no cualquiera sirve para cualquier tarea que está en todo lo que es el mundo de la construcción, sino que se exige y se debe de tener una formación y una formación continua, que es muy importante, que yo sé también a través de FEBEC y también de organizaciones y organismos y asociaciones que están en el mundo de la construcción están en ello, ¿no? Pero que es fundamental. Desde luego, desde la Cámara nos damos cuenta, ¿no? La necesidad constante de la formación, que tiene que ver directamente proporcional con la competitividad de esa empresa. Eso es fundamental, fundamental. Porque abro un pequeño paréntesis, es decir, la competitividad de la empresa ya no solamente se mide por precio, sino que hay un componente muy importante que es el aprecio, es decir, los valores que está transmitiendo esa construcción, esa empresa, a través de sus hechos, en los cuales uno adquiere ese producto, uniéndose justamente a esos valores porque los siente suyo, ¿no? Y se hace, pues de alguna manera, aprecia los esfuerzos que realizan las empresas en esas materias, ¿no? Y hay una patita muy importante que nunca hay que desdeñar, que es la social. La social, cómo no. El sector de la construcción tiene un componente social muy grande por la diversidad, incluso puede ser una escuela de lo que es la diversidad de países, de culturas, de credos, de situaciones distintas que constituyen una plantilla de trabajadores en donde debe de, yo diría, un pequeño laboratorio social en donde si se dan las condiciones y donde se está trabajando esta diversidad, yo creo que puede enriquecer muchísimo esa empresa y puede obtener unos resultados muy interesantes. Pero ya no solamente eso, sino que también de cara hacia el cliente, de cara hacia la propia sociedad, ¿no? Este stakeholder muy importante, ese grupo de interés, ¿no? En el sentido de que, cómo no reconocer que todo lo que estamos hablando del mundo de la construcción tiene un componente social muy importante. Con lo cual, ya os digo, hay una materia fundamental que tenéis en los tres, tanto en lo ambiental, tanto en lo social, tanto en lo económico. Y como ya os digo, pues desde la Cámara os brindamos pues desde subvenciones hasta herramientas, hasta formación, hasta también talleres también, y participamos en los foros que también FEBEC muchas veces nos invita y nosotros también a ellos, con lo cual yo creo que tenéis ahí un caldo de cultivo estupendo para que todas vuestras empresas podáis ser más sostenibles y en definitiva más competitivas, que eso indudablemente una empresa existirá si no pierde competitividad, porque llegará, si no, llegaría un momento en el cual pues desaparecería, ¿no? Y yo creo que es también otra labor muy importante, es que las empresas vayan desarrollándose, vayan cooperando entre ellas, vayan incluso ganando de tamaño, como no, ¿no? Generando puestos de trabajo que, como por lo que antes comentábamos, es un bien social importantísimo. No hay mejor acción social por parte de una empresa, ninguna de la que penséis, ni ningún patrocinio raro o lo que queráis,
sino que la creación y mantenimiento de puestos de trabajo con su salario justo, con sus condiciones justas, y yo creo que eso es la mejor labor. Y vosotros, vuestro sector es generador de puestos de trabajo, y yo espero que así sea, que eso será pues, uno de los motores de la economía y, como no, aquí en la Comunidad Valenciana, muy importante. Y yo, en principio, si luego ya queréis hacer algún tipo de pregunta más concreta, estamos abiertos a lo que digáis. O sea que, Javier. Espera, que esto no es rápido, esto de la tecnología. Ahí estoy Ahí está. Muy bien. Bueno, Rafa, muchas gracias. Gracias también por esa eficacia que decíamos. Y vamos ganándole un poquito de tiempo al programa. Y bueno, después de esta introducción de Rafa, ahora me quedo yo con vosotros y voy a presentaros la guía. Rafa, si quieres te puedes ya, eso es, desconectar, quito micros a todos y continuamos. Yo ahora lo que quiero es contaros pues, otra de las patas del proyecto en el que estamos hoy, que es la presentación, esta jornada de responsabilidad social, que es la presentación de la guía que hemos desarrollado para FEBEC con el patrocinio de la Consellería, con la subvención de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, que es la guía para la aplicación práctica de la responsabilidad social empresarial en pymes de la construcción, y espero que de verdad podamos decir que es una aplicación práctica. Permitidme que voy a compartir la pantalla y confío que se vea. A mí me dice que se ve, así que os lo voy a contar. Si no se viera, que alguien me lo cuente. Bueno, no lo he dicho. Tenemos un chat abierto en el que podéis ir subiendo preguntas o cuestiones si queréis hacernos. Y luego al final tendremos una parte, como habéis visto en el programa, una parte de diálogo en la que Vicente Rocati, director de IDIME, nos introducirá algunas cuestiones, hará algunas preguntas, y en el que daremos paso a cualquier pregunta que queráis. Incluso no hace falta que tengáis por el chat, estará abierto a que intervengáis, activéis el micro e intervengáis. Bueno, hoy os quería contar la guía que hemos desarrollado, que es una guía, yo os decía que muy práctica, eminentemente práctica, y que esperemos que os sirva. La propia guía me va a servir para explicar un poco lo que consideramos que es la RSE y cómo pensamos que se puede implantar. Bueno, la guía es un formato en PDF descargable que tendréis a vuestra disposición en el portal de FEBEC, que ahora os pondremos la dirección, pero bueno, el portal de FEBEC, construcción2030.es, es el portal de sostenibilidad de FEBEC, y ahí os podréis descargar la guía. Confío que hoy ya, y si no, pues a partir de mañana, porque bueno, sabéis que estas cosas se presentan, luego se suben y llevan su camino. Entonces, entre hoy y mañana la guía estará lista para su descarga. ¿Cuáles son los contenidos de la guía? Bueno, pues la guía es sencilla, es una guía de unos 40 y pico folios, en la que hay tres apartados principales: unos antecedentes para situarnos donde estamos, y unos conceptos, solamente tres conceptos para entender la responsabilidad social, y dos conceptos más asociados a ella, y luego un gran apartado con los pasos. Hay unos anexos también muy interesantes, los pasos, que son las etapas que deberíamos dar para implantar la responsabilidad social en las empresas de la construcción. Permitirme que tengo que hacer otra cosa más a la vez, porque tengo que estar pendiente de los participantes que hay, que quieren entrar y puedan entrar en la jornada. Bueno, os decía que en la primera parte de antecedentes, bueno, ahí tenéis unas pequeñas pinceladas de la actuación de FEBEC, que no es nueva, que empezó hace, yo creo que 15 años prácticamente. Empezamos, nosotros tuvimos la suerte de participar, por eso digo empezamos desde +1 con FEBEC,
un proyecto que se llamó Garante de Responsabilidad Social, en el que participaron más de 50 empresas de la construcción. Esto fue en el 2006, 2005, no sé si debió ser, no recuerdo exactamente. Y ahí ya se desarrollaron las primeras acciones, hizo un primer diagnóstico del sector y la Federación FEBEC empezó a andar apoyando a las empresas en el camino de la responsabilidad social. Ha habido un intervalo de tiempo del que no vamos a hablar y vamos a correr un tupido velo, en el que las empresas pues, han tenido que reinventarse y bueno, pues desde hace ya unos años estamos de nuevo trabajando en FEBEC en que las empresas sean más sostenibles. Y esto culminó en el año 2019 en un proyecto que lanzó FEBEC, también apoyado por la Generalitat Valenciana, con la creación de un portal, el portal Construcción 2030. Y el portal Construcción 2030, Construcción 2030, no está puesto en la transparencia, pero es construcción2030.es, sin el acento. Ahí tenéis un portal en el que estamos continuamente alimentando de herramientas para ayudar a las empresas a la sostenibilidad. Hay desde unas guías que se han ido publicando para realizar números de sostenibilidad, para implantar la sostenibilidad dependiendo de varios ODS, no sé, hay mucha información, acceso a cursos, acceso a vídeos, acceso a jornadas, a grabaciones de jornadas. Tenéis mucha información referente a la sostenibilidad y cómo podéis aplicar. La sostenibilidad y la responsabilidad social, que son los conceptos primeros de los que va a hablar esta guía. Y bueno, os animo a entrar en la página web y sobre todo porque allí podréis descargaros la guía que presentamos hoy, que pienso que es muy interesante. Bueno, entre los conceptos, yo os decía que vamos a hablar de tres conceptos que están muy ligados entre sí y tres conceptos muy importantes. Uno, la responsabilidad social, como nos ha introducido ya Rafa, la responsabilidad social, que es entendiendo como la Unión Europea entiende la responsabilidad social, es que el concepto mediante el cual las empresas integran voluntariamente, esa es la palabra clave, integran voluntariamente, no porque se lo exija la legislación, objetivos sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en su interacción con las partes interesadas. Con lo cual tendremos tres grandes patas, como decía Rafa, la parte económica, que es la sostenibilidad económica indispensable para las empresas, para el funcionamiento de las empresas, la parte ambiental y la parte social. Y a la parte social a veces la dividimos en interna y externa, en cuanto a que hay una parte importante que aplica a los trabajadores y una parte importante que implica a la sociedad. Bueno, y en esta definición de responsabilidad social, ¿qué aporta la responsabilidad social la RSA a las pymes, la responsabilidad social a las pymes? Porque está claro que las pymes pueden hacer por la responsabilidad social, pueden modificar su forma de trabajar para ser más responsables voluntariamente, pero esto tiene alguna repercusión para la empresa. ¿Es bueno para la empresa? Bueno, pues os damos unas pinceladas en la guía de por qué pensamos que a las empresas les es interesante implantar la responsabilidad social. Y una prueba de que lo es el gran número de asistentes que estáis hoy en la jornada, que es una evidencia clara de que este es un tema interesante. Y de la cantidad de jornadas que tenemos estos días hablando de sostenibilidad y de responsabilidad social. Bueno, evidentemente la responsabilidad social nos permite mejorar la eficiencia en la gestión empresarial, nos permite gestionar mejor el riesgo, establecer controles para una serie de parámetros y luego nos cambia la visión de nuestras empresas, nos permite una nueva cultura, una nueva visión, una nueva estrategia que va muy unida a una mejora de la imagen y un posicionamiento de la marca de la empresa. Evidentemente nos previene sanciones sociales o de trabajo o económicas porque estamos ya trabajando, previniendo lo que pueda pasar, vamos un paso por delante con las acciones de responsabilidad social, mejora las condiciones laborales, con lo cual la eficiencia del trabajador es mejor y crea un orgullo de pertenencia del trabajador a la empresa que sin duda permite dos cosas. Una, retener el talento, algo tan importante hoy en día, que el trabajador no se vaya y sabéis que no siempre se quedan en
puesto de trabajo mejor pagado, sino que hay que aportar algo más al trabajador hoy en día para que quiera permanecer en las empresas. Y luego, pues, egoístamente, la eficiencia que mejora si el trabajador, un trabajador que trabaja más a gusto, trabaja más y mejor. Y esto se permite con acciones de responsabilidad social. Bueno, y el último punto que nos enlaza con el siguiente concepto es el acceso a la financiación, porque últimamente estamos oyendo hablar de otro término, y también lo tenéis en la guía, que es la ESG. Y ya no sabemos muy bien si empezamos a liarnos con las siglas. Hablamos de la RSE, hablamos de la ESG, luego hablaremos de los ODS y empezamos con el mareo de siglas. Sobre todo para los que no trabajáis en esto, que estamos trabajando todos los días con esto, pues no las manejamos, pero al final estamos liando y mareando. La ESG es casi lo mismo, pero son los criterios que se refieren a factores ambientales, sociales y de gobierno, de buen gobierno, de gobierno corporativo, para la inversión, es decir, para la inversión responsable y sostenible, o sostenible y responsable, que serían las siguientes siglas, la ISR, inversión sostenible y responsable. Bueno, pues los factores de gobierno medioambientales y sociales, desde el punto de vista financiero, también se están teniendo muy en cuenta. Y bueno, hemos introducido este concepto también en la guía porque lo vais a oír cada vez más. Incluso yo me atrevería a decir que el término responsabilidad social empresarial está dejando paso a otros términos más globales, como ahora veremos el siguiente, que es la sostenibilidad, o incluso a la economía del bien común, o incluso la ESG, porque la parte económica evidentemente es muy importante y aporta mucho en responsabilidad social. Las empresas tienen que ser sostenibles económicamente. Bueno, pues veremos que incluso a las pymes de la construcción les va a llegar el momento en que cuando soliciten un crédito se van a analizar sus criterios ESG. Y esto no es muy lejano, no está muy lejano, porque además, bueno, ahora ya está, ya hay entidades bancarias que ya tienen esos análisis de riesgos de ESG, pero es que van a haber productos ligados a ese análisis de riesgos ESG, con lo cual se podrán acceder a algunos productos financieros que otras empresas no podrán acceder. Y de hecho hay ya fondos de inversión que están invirtiendo en ESG. Hay más demanda para invertir en empresas que tengan criterios ESG de responsabilidad social, al fin y al cabo, que oferta de proyectos en los que invertir. Bueno, pues esto es toda una tendencia y esta tendencia parece que es imparable. Y además va muy unida con el otro concepto que yo os decía, que es el concepto de la sostenibilidad, que es el siguiente concepto con el cual estamos nombrando ahora la responsabilidad social. Se nos entrecruzan estos tres conceptos y últimamente estamos hablando de sostenibilidad. La sostenibilidad la ligábamos tradicionalmente al medio ambiente, pero la sostenibilidad no es solo medio ambiente, aunque nos suele al concepto ambiental. Sostenibilidad habla también de sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Sostenibilidad son también todas las patas de la RSE, con lo cual encajan perfectamente el concepto de responsabilidad social y de sostenibilidad. Cuando hablamos de RSE, es decir, la responsabilidad social empresarial, hablamos de sostenibilidad empresarial. Pues la sostenibilidad es global y afecta de forma global a gobiernos, instituciones, entidades y empresas. Rafa ya ha ido introduciendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y sabéis que hay 17 ODS con 169 metas. La guía no va a hablar de los ODS. Tenemos en el portal de sostenibilidad de FEPEC, en construcción 2030.es, podéis encontrar alguna otra guía que también hemos desarrollado para aplicar la sostenibilidad en empresas de la construcción. De hecho, antes del día 31 estará publicada una guía que estamos ahora finalizando y maquetando sobre cómo implantar la sostenibilidad de una forma más global y enfocada concretamente a 3 ODS. Al ODS 8, al ODS 9 y al ODS 12. Pero bueno, tenéis también alguna anterior, otra guía anterior que habla de la sostenibilidad a nivel global. Solo que sepamos, tenemos que conocer
que existe una Agenda 2030, que es un periodo de tiempo de 15 años, de 2015 al 2030, en el que hay que cumplir una serie de objetivos, que esos objetivos se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hay 17 objetivos, que hay 169 metas y que desgraciadamente no estamos llegando a cumplir nada más que tan apenas algunas de las metas de estos 17 objetivos, con lo cual nos queda mucho trabajo de aquí al 2030 si queremos de verdad ser capaces de cumplir estos 17 ODS. Y para ello se necesita, además del empuje de los gobiernos, la participación de las empresas, vuestra participación. Implantar una metodología de RSE es implantar una metodología de sostenibilidad y contribuir a los ODS. Además, en la propia guía, para conseguir unir estos tres conceptos de los que yo os hablaba, hemos introducido metodologías para que tengáis en cuenta los ODS a la hora de implantar la responsabilidad social. Porque ya no hay programas de responsabilidad social hoy en día que no hable también de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso lo tenemos que fusionar y hablar de esto de forma conjunta. Y si entramos en el siguiente apartado, el importante, por decirlo así, de la guía, es el apartado de los pasos. Tenemos que llamar así. ¿Qué pasos podemos dar para poder implantar la responsabilidad social? Yo llevo muchos años trabajando en esto y siempre he promovido que se haga de forma secuencial, o mejor dicho, que se haga poco a poco. Ya no de forma secuencial, pero sí que vayamos subiendo esta escalera que tenéis ahí en la transparencia, que vayamos construyendo nuestro edificio poco a poco, que vayamos subiendo unos pasos en esta escalera hasta llegar al nivel último máximo de implantación de la sostenibilidad o de la responsabilidad social. Y nosotros lo ponemos en 4 que pueden convertirse en 5 o pueden ser incluso 6 pasos. Tenemos un primer paso de realizar acciones puntuales. Empecemos por algún sitio, empecemos por acciones puntuales, ahora lo veremos. Pasemos a una planificación estratégica, preparemos unos procedimientos de gestión, implantemos un sistema de gestión organizado según un modelo establecido y lleguemos a certificar ese sistema de gestión. Y mientras tanto, en cualquiera de estos pasos podemos publicar una memoria de sostenibilidad, para la cual también hay modelos y que nos ayudará a organizarnos y estructurarnos mejor esa responsabilidad social en nuestra organización y nos permitirá visualizar los pasos de esa responsabilidad social. Mirad, en la guía tenéis explicada cada una de estos pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, la primera etapa es esas acciones puntuales. Proponemos que las empresas realicen acciones puntuales, que trabajen en algo, que focalicen su trabajo en unas acciones sobre su entorno, sobre los trabajadores, sobre el medio ambiente, pero bien organizadas. Es decir, las empresas tradicionalmente ya están trabajando en responsabilidad social. Las empresas están trabajando en patrocinios, están trabajando en colaborar con el municipio, o están trabajando con sus trabajadores en mejorar las condiciones laborales, o han iniciado acciones ambientales de ahorro de la huella de carbono, disminución de la huella de carbono, ahorros eléctricos. Están trabajando ya, estáis trabajando ya. Bueno, pues organicemos bien esos recursos. Nosotros lo que proponemos es que se trabaje, pero con acciones que tengan repercusión social o ambiental, o del tipo que sea, tenga una repercusión en nuestro entorno, pero que además tengan repercusión en la empresa. Es decir, busquemos una rentabilidad en las acciones. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de 3 patas, hablamos de la pata de la sostenibilidad económica. Tiene que ser rentable para la empresa, tiene que haber alguna repercusión para la empresa, porque lo importante es que la empresa repita. Es decir, lo importante es que la empresa continúe siendo socialmente responsable. Y para eso necesitamos una repercusión. Y esto se puede hacer sin mucho coste. Se pueden iniciar acciones que no son muy costosas. Podemos invertir en proyectos importantes y podemos dedicar una buena inversión a acciones sociales, por ejemplo, o acciones ambientales. Pero podemos hacer algunas que no son complicadas. En la guía tenéis un ejemplo, una pequeña tabla con ejemplos de algunas actuaciones en acción social interna, externa,
Bueno, de distintos tipos de acciones, con una repercusión, qué repercusión puede tener y qué repercusión tiene para la empresa, para que veamos un poco esta correlación entre hacemos la acción y qué repercusiones tiene para mí. Bueno, y además, qué costes tiene. Y veremos cómo en algunos casos son incluso rentables las acciones. Hacer acciones puede tener reducciones fiscales, puede llevar ahorros económicos, puede no llevar costes, puede tener bonificaciones o pueden ser acciones ligeramente asumibles, que no son complicadas y no son caras. Bueno, esto tenéis un ejemplo en la guía. La segunda etapa de planificación estratégica. ¿Qué proponemos? Proponemos que ya no se realicen acciones puntuales, sino que la responsabilidad social pase a ser parte de la estrategia. Pero aún no damos un paso más allá de organizarnos y tener unas sistemáticas y responsables. Simplemente la tenemos en nuestra organización. Pero para eso sí que ya hacemos algo más. Aquí ya empezamos a trabajar más en responsabilidad social. Y os proponemos un método de trabajo con una serie de fases, una serie de etapas, a su vez. Bueno, pues partiendo de una política, de una declaración de la dirección, que sabéis que es fundamental, una declaración de la dirección para tener ese compromiso, visualizar ese compromiso de responsabilidad social. Bueno, hagamos un diagnóstico, vamos a ver en qué situación estamos. Esto lo podemos hacer de varias formas. Nosotros proponemos algunas formas, como un análisis de los grupos de interés, análisis de un DAFO, y además podemos hacer un diagnóstico concreto de la responsabilidad social. En la guía tenéis un anexo con una serie de preguntas que os acercan a comprobar cómo estás actuando en responsabilidad social. El diagnóstico podría ser mucho más amplio, más completo. Pero bueno, tenemos unas pinceladas y podemos contestar si lo cumplimos o no cumplimos, o podemos incluso darnos una puntuación y ver en qué grado estamos. Estos diagnósticos se pueden complementar con herramientas tan potentes como la que ha desarrollado el Consejo de Cámaras, que se aplica aquí en Valencia, provincia de Valencia, a través de la Cámara de Comercio de Valencia. Rafa nos ha dado unas pinceladas también antes. Hay herramientas muy potentes para diagnosticar incluso el compromiso con ciertos ODS en concreto y en algunos aspectos de la responsabilidad social. Pero bueno, aquí tenéis en la guía tenéis un primer acercamiento a lo que sería un diagnóstico bastante completo de la responsabilidad social. Luego os proponemos definir objetivos, priorizar actuaciones, realizar un plan de acción, aplicar y comprobar. Y luego, bueno, pues necesitamos ver si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo nuestro plan de acción y ir modificando lo que sea necesario. Todo esto veréis que lo vamos apoyando de la redacción de memorias de sostenibilidad, que cuando lleguemos a la etapa 6 os cuento un poquito en qué consiste. En estos pasos, en lo que decíamos qué podíamos hacer, bueno, en las primeras fases de diagnóstico, pues os proponemos dos aspectos muy importantes. Uno, el saber dónde estamos, el análisis de nuestro entorno, con una metodología muy utilizada como es el DAFO, y un análisis de las expectativas de los grupos de interés. En responsabilidad social y en sostenibilidad, nuestros grupos de interés son básicos, son fundamentales. Todas las acciones que realicemos deben de ser para conseguir cubrir las expectativas y las necesidades de nuestros grupos de interés. Para eso necesitamos un proceso de identificación y de análisis de sus expectativas. Os proponemos en la guía cómo hacerlo. Y luego os proponemos también que alineéis ese análisis del entorno y esas acciones que queremos hacer con los objetivos de desarrollo sostenible. Y para eso seleccionemos unos ODS sobre los que trabajar. ¿Qué quiere decir que seleccionemos unos ODS? Quiere decir que las empresas se recomienda que no trabajen sobre todos los ODS, no se trabaje sobre los 17 ODS, sino que prioricemos y seleccionemos aquellos ODS sobre los que podemos tener mayor influencia y sobre los que nuestros grupos de interés tienen más expectativas, quieren que actuemos más sobre ellos, ¿no? Bueno, aquí tenéis en la guía también la tenéis, una transparencia una gráfica en la que podéis ver los ODS en los que más están trabajando las empresas españolas, y está, bueno, pues el que está primando ahora es el de igualdad de género, y luego
uno que siempre nos suelen salir, los dos que siempre nos suelen salir son el 8 y el 12, son dos ODS en los que se trabaja mucho en las empresas porque cubren un gran aspecto de la responsabilidad social, y uno de los estrella también es el de energía, que va muy ligado a la acción por el clima, muy ligado también a los ahorros económicos y al problema de la energía y el encarecimiento de la energía que estamos teniendo cada vez más. Bueno, como os decía, lo alineamos y los ODS en los que nosotros nos estamos encontrando que más trabajan las empresas de la construcción, bueno, pues serían estos que tenéis aquí. Bueno, no todas trabajan en todos, pero un gran número, sumando los que trabajáis en las empresas, pues nos hemos encontrado que estos son los que más se repiten, los que más suelen aparecer. No están por orden ni de importancia ni de los que más se trabajan, sino simplemente por orden de número. Bueno, tenéis un poquito más explicado en la guía. Y luego lo que os proponemos es, os decíamos que todavía en esta fase de planificación estratégica creemos un plan de sostenibilidad. Un plan de sostenibilidad con un objetivo, unas metas, unas acciones, unos responsables, unos recursos, y que esté relacionado con un ODS o con varios ODS y con una serie de metas de cumplimiento de ese ODS. Lo tenéis explicado y estructurado en la guía. El siguiente paso de esa escalera, ¿cuál sería? Bueno, pues ya sería, vamos a crearnos metodologías de trabajo, vamos a crear procedimientos de gestión, lo que llamamos procedimientos. Procedimientos que sean sencillos, que no sean complicados. Aún no se trata de un sistema de gestión como conocemos en los sistemas de calidad o medio ambiente o prevención de riesgos. Se trata simplemente de algunas pautas, algunas metodologías que pueden estar incluso documentadas. Os recomendemos que tengáis esos métodos documentados. Y proponemos dos tipos, unos de gestión o estratégicos que nos ayudan a gestionar toda la responsabilidad social, y unos prácticos de implantación. Esos procedimientos de implantación nos van a ayudar a mantener algunas acciones de RSE y a poner en marcha otras. Procedimientos que se van creando a medida que vamos creando objetivos y acciones de responsabilidad social. Tenéis algunos ejemplos que podéis ver tranquilamente en la guía. El siguiente paso ya vamos a complicarnos un poquito más. Venga, vamos a usar ya metodologías para gestionar la responsabilidad social que funcionen. ¿Y qué es lo que nos está funcionando en las empresas para gestionar el medio ambiente o la calidad o la prevención de riesgos o la innovación? Bueno, pues nos están funcionando los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión, a ser posible, normalizados. Es decir, a ser posibles que estén basados en una norma. Pero si no es posible porque no tenemos norma, pues sistemas de gestión que al menos los organicemos cumpliendo el círculo de mejora continua. El ciclo de mejora continua, el ciclo de Deming, en el que planificamos, hacemos, ejecutamos y actuamos. No vamos a entrar tampoco a explicar hoy esto, lo tenéis en la guía y todos conocéis ya, si estáis trabajando en temas de calidad, lo que es el ciclo de mejora continua, y que nos permite precisamente eso, que vayamos mejorando continuamente en responsabilidad social y en cualquier aspecto de la calidad en el que trabajemos. Yo os decía que si es posible que sea un sistema de gestión normalizado, es decir, si conseguimos un sistema de gestión que cubra la responsabilidad social y que sea un modelo que podemos implantar y que esté contrastado y que funciona, pues es fantástico. ¿Qué modelos podemos encontrar? Bueno, pues tenéis en la guía una serie de modelos que podéis encontrar, pero no todos cubren. Primero, no todos son sistemas de gestión, y luego no todos cubren toda la responsabilidad social. Algunos cubren algunos aspectos y otros no. Tenéis este esquemita en la guía. Bueno, y tenéis algunos más que son completos o parciales. Bueno, esto lo podéis ver en la guía con más detalle. Y el último paso sería llegar a la certificación. La certificación del sistema de gestión de responsabilidad social. Es decir, ese sistema, si está basado en un modelo, pues nos permite certificarlo. Si no está basado en un modelo, es mucho más difícil. Es cierto que la sostenibilidad se puede verificar, que no es exactamente lo mismo a certificar. Certificar un sistema nos aporta unas ventajas. Las tenéis en las guías, las tenéis en la transparencia. Nos permite que el sistema esté auditado por empresas, por expertos independientes, que siempre que nos auditan nos aportan mejora.
nos obliga a una actualización y un mantenimiento porque vamos a estar auditados y eso nos obliga a mantenerlo vivo. Y luego obtenemos un certificado que podemos utilizar y que podremos utilizar pues, desde de forma de mejora de la imagen de la empresa hasta en concursos, pliegos, en subcontrataciones que nos pidan evidenciar que estamos trabajando en responsabilidad social, bueno, en todo lo que llega y va a llegar. Este sistema de gestión, yo os decía que puede ser certificable si está basado en un modelo o si lo basamos en el cumplimiento, en el compromiso de contribuir a los ODS. Las entidades de certificación están verificando el cumplimiento de los ODS. Es decir, están comprobando que la empresa ha seleccionado sus ODS y ha iniciado sus ODS sobre los que quiere trabajar y ha iniciado acciones para contribuir a esos ODS y las está cumpliendo. Y eso se comprueba. Y no existe una norma que diga cómo hacer esto, pero las entidades verifican que son ciertos los datos que aporta la empresa en cuanto a la evaluación y priorización de esos ODS y en cuanto al cumplimiento de esas acciones y que esas acciones realmente contribuyen a ese ODS, a las metas de ese ODS. Y eso se puede verificar hoy en día también. No es una norma establecida, pero sí que están verificando las entidades de certificación. Y por último, os proponemos que redactéis vuestra memoria de sostenibilidad. Por último, pero no al final. Es decir, la memoria de sostenibilidad puede redactarse desde la etapa 1 prácticamente, desde que empezamos a iniciar acciones. Esa redacción de la memoria de sostenibilidad nos va a permitir identificar en lo que estamos trabajando, crear indicadores y hacer un seguimiento para evidenciar la mejora. Nosotros proponemos, lo tenéis en la guía, que la implantación se haga mediante los estándares GRI, que toca en sus estándares temáticos el 200, el 300 y el 400, toca aspectos económicos, ambientales y sociales. Y eso permite cubrir todo el espectro de la responsabilidad social y de la sostenibilidad, por tanto. Y además, en estas memorias lo podemos ligar con los objetivos de desarrollo sostenible. La guía, además, como os decía, tiene en su anexo 1 un diagnóstico en el que, bueno, se va a hacer una serie de preguntas, podéis contestar sí o no, o no aplica, o dar una puntuación a cada una de estas preguntas que tenemos. Y toda una batería de preguntas y los apartados en los que hacemos hincapié, los grupos de preguntas, pues son desde los accionistas y la propiedad hasta la dirección, la política, el liderazgo, los procesos en cuanto a calidad, innovación, diseño, en las personas y la prevención de riesgos dentro de la empresa, el puesto de trabajo, la prevención de riesgos, el medio ambiente, los clientes, el marketing, la publicidad, los proveedores, las subcontratas, la competencia, las alianzas, la sociedad y otros grupos de interés. Es decir, vamos analizando o preguntando en el diagnóstico, realizando cuestiones sobre todos los grupos de interés y todos los aspectos que cubren la responsabilidad social. Con esto podéis, siguiendo este diagnóstico, bueno, pues podéis ya tener una visión de por dónde vais. Y además podéis coger ideas también, porque las propias preguntas del diagnóstico son posibles ideas de actuaciones para trabajar y para mejorar en responsabilidad social. Hemos incluido también en el anexo 2, está el plan un modelo de plan de acción, como ya os lo he puesto antes en otra transparencia, y en el anexo 3, bueno, pues tenemos una serie de indicadores basados en indicadores GRI a modo de ejemplo, que bueno, pues nos ayudan también a implantar la sostenibilidad y hacer un seguimiento de las acciones de sostenibilidad que vayáis poniendo en marcha. Y poco más, como os decía, la guía va a estar disponible, yo creo que a partir de mañana, por asegurarnos en que no haya problemas informáticos, a partir de mañana podréis entrar, igual que estará también subida la grabación de esta jornada. Y podréis descargarla, es totalmente gratuita, la promueve FEBEC y la subvenciona la Consellería de Transparencia y bueno, con la participación nuestra como autores. Y poco más, luego seguimos hablando. Ahora sí que me gustaría dar paso a Alfonso Hernán,
que es el responsable el Head of General Resources and Innovation de Torres Cámara, el responsable de innovación de la empresa, de Torres Cámara, una empresa constructora que seguro que todos conocéis. Alfonso, si estás por ahí, te activas, ya veo que vas activando micro y cámara. Hola, buenos días. Alfonso, bueno, pues te dejo a ti. Bueno, Alfonso le hemos invitado y ha aceptado muy amablemente asistir, pues para contarnos alguna experiencia práctica, que no fuéramos solamente los teóricos los que os habláramos, sino que viniera alguien del otro lado y una empresa que está trabajando en responsabilidad social y que quiere continuar trabajando, que nos transmita un poco su experiencia, y luego en el diálogo pues también le podéis hacer preguntas sobre bueno, pues sobre su experiencia y el proceso en el que están trabajando para sistematizar la responsabilidad social o la sostenibilidad, porque ya digo, son los dos términos que vamos a mezclar continuamente. Alfonso, te doy paso, introduces tú la empresa Muy bien. y nos cuentas. Venga, me desconecto yo. Ahí, perdón, Alfonso, te he desconectado el audio, el micro sin querer. Conéctate, por favor, que quería quitar el mío y he quitado el tuyo. Vale. Ahora sí, me espero comparte. Comparto pantalla. ¿Se ve? Sí, me Ok. desconecto ya se ve todo, me quito. Muy bien. Bueno, antes que nada, agradecer a Febe, a Javier Ariño también, la posibilidad de participar aquí y, bueno, dar una visión más desde el ámbito de, como él adelantaba, de la implementación real de esto en empresas de la construcción, como la nuestra. Torres Cámara lleva mucho tiempo desarrollando distintas políticas en materia de sostenibilidad. Y bueno, esto en cierta medida, pues estos términos que manejamos de misión, visión, valores, han sido siempre valores de la empresa, pero no siempre han estado debidamente reflejados en un documento formal o en un sistema de seguimiento. Y es allí donde el equipo de Torres Cámara ha valorado la necesidad de sistematizar todas estas buenas prácticas en sostenibilidad a través de un plan de sostenibilidad. Entonces, básicamente, hemos ido identificando distintas acciones, políticas, certificaciones que actualmente tenemos comprometidas, que forman parte del buen hacer, quiero llamarlo así, de la empresa, y que deben tener un encaje dentro de esa responsabilidad social, en particular a través de ese plan de sostenibilidad. Desde su implantación, Torres Cámara ha ido incorporando, como es habitual, distintas normas que han ido apareciendo en el ámbito de nuestra actividad, la calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, seguridad y salud, y así sucesivamente hasta fechas recientes en las cuales se ha incorporado pues el plan de igualdad en Torres Cámara, adelantándonos un poco a los requerimientos normativos en plazos, y el registro de la huella de carbono, que también se ha conseguido para alcances 1 y 2 en el año 2022. Todo esto ya lleva consigo una cierta sistematización requerida, como no, en las auditorías internas y externas en ámbitos de todo esto, de la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud, la igualdad, la no discriminación. Y en definitiva, lo que hemos tratado es de poner en orden todo eso, o ese es el objetivo, y consolidarlo a través de un plan de sostenibilidad. Bueno, aquí en la presentación entraba un poco a ese concepto de sostenibilidad con sus 3 patas fundamentales, la social, económica y ambiental. No me voy a extender en ello porque ya lo han hecho con suficiente acierto mis compañeros de la jornada de hoy, pero al final todo eso va centrado en 5 focos, ¿no? Las personas, el planeta como tal, la prosperidad de las sociedades, la paz y la justicia global, y luego el fomento de las alianzas para lograr entre todos ese desarrollo sostenible. Una de las cuestiones, bueno, ¿qué implica esto de implementar un plan de sostenibilidad? ¿Por qué queremos implementar un plan de sostenibilidad? En primer lugar, bueno, esto es una de esas cuestiones que surgen al inicio de cualquier estrategia, ¿no? Y es, ¿por qué? ¿Por qué vamos a implementar un plan de sostenibilidad? Esta es bueno, vas a
plantearlo al Consejo de Administración, obviamente hay que anticiparse a ciertas dudas, ¿no? Y en primer lugar, está claro que las empresas no somos, bueno, somos personas en esencia, personas que tienen familias, hijos, nietos, generaciones por venir en definitiva, y que en ellos ya está innata esa sensibilidad. Vamos, yo creo que es una cuestión de todos. Y creo que esto ya debería ser suficiente para que la visión corporativa naciera de la propia sensibilidad de las personas que formamos parte de ella, ¿no? Eso tiene además muchas componentes adicionales, como son pues eso, ese sentimiento de pertenencia, de identidad de cada uno de los trabajadores con la empresa, de la proyección de la empresa interna y externamente. Pero, bueno, es el caso habitual, pero no siempre es suficiente, ¿no? Porque estamos sometidos a un montón de controles, a un montón de requerimientos y, bueno, en definitiva, surgen también otra serie de condicionantes externos que facilitan la integración de esos objetivos de desarrollo sostenible, o por llamarlos bajo esa acepción, que son requerimientos de entidades públicas, de clientes privados, entidades financieras que, en definitiva, a través de factores en licitaciones públicas, en las distintas certificaciones que se puedan ir generando en la empresa y, por supuesto, en algunos productos financieros que de forma creciente están pidiendo criterios ESG, pues eso va a forzar la máquina y va a obligarnos a todos a ponernos al día, si no lo hemos hecho ya. Bueno, en el ámbito concreto de la construcción, bueno, pues qué duda cabe que tenemos una serie de particularidades que nos definen, ¿no? Somos un sector generador de impactos, consumidor de muchos recursos, generador de residuos. Y luego hay una serie de condiciones también intrínsecas como son, bueno, pues no hay un centro de trabajo único por lo general, suelen haber múltiples centros de trabajo, tantas como obras puedas tener. Y esto a su vez ya genera una primera circunstancia, y es que esa diversidad geográfica, y muchas veces en el ámbito internacional, pues ya genera condicionamientos sociales, políticos y normativos bueno, que hay que atender, ¿no? Y hay que incorporar como parte de la dinámica de la empresa y que debe servir para enriquecernos. Pero es que también, y ya entrando en el ámbito social, hay una característica que bueno, tristemente a día de hoy todavía tiene mucho peso, y es la masculinización del sector, ¿no? Es cierto que es diversa en cuanto al origen de muchas de las personas que trabajamos en el sector, pero que predomina esa masculinización. Estuve hace poco también en otra charla de FEBEC en relación a los planes de igualdad. Y bueno, pues era el punto, ¿no? Era una de las cuestiones que estaban todavía por atajar, ¿no? Bueno, en definitiva, son exigencias que debemos atender desde la empresa, y creemos que hacer converger a todos los que participan de este sector en relación directa o indirecta con nosotros hacia esa sostenibilidad. Entonces, ha comentado Javier previamente que esto de la implantación de responsabilidad social empresarial o de la sostenibilidad, pues es conveniente hacerlo de una forma progresiva, y esa es un poco la visión que nosotros hemos tenido. Nosotros nos hemos planteado 5 objetivos iniciales y al menos 3 objetivos complementarios que serían en esencia pues los que a día de hoy tienen cierto encaje o tienen mejor encaje dentro de la empresa, lo cual quiere decir que están relacionados con su actividad, con nuestra dinámica y con nuestras políticas actuales. Esos son educación y calidad, ya entraré en algún detalle más adicional, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura y acción por el clima. ¿Por qué estos 5? Pues básicamente porque yo creo que debemos ir aspirando de forma creciente en la consecución de objetivos, pero sobre todo hay que tener una garantía de éxito en su implementación. Y creo que es más conveniente lograr ese éxito y que sirva de elemento motivador para ser más exigentes que fracasar en el intento, que es algo que no podemos considerar. Adicionalmente, creemos que podemos tener que tenemos acciones o políticas o intereses que pueden abundar en otros 3, que serían energía asequible y no contaminante, la reducción de las desigualdades y la producción y consumo responsables. En el ámbito de esos 5 primeros objetivos,
pues actualmente Torres Cámara pues, tiene acciones o tiene apuestas en el ámbito de educación a través de la formación dual. Tenemos firmados convenios tanto con la UPV como con formación profesional para desarrollar el aprendizaje de estudiantes en la empresa. También hemos firmado un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia, en concreto una cátedra con la Escuela de Caminos, que viene a desarrollar distintas actividades, tanto en el ámbito formativo, de reconocimiento y captación del talento, de promoción de becas de estudios, becas de prácticas más que de estudios, tanto en la empresa como en la UPV, y, como no, en ámbitos de innovación, con una colaboración entre la UPV y Torres Cámara en el desarrollo de proyectos de investigación. Adicionalmente a eso, contamos con un plan de formación interno, tendente no solo a cubrir necesidades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, pero también de formación técnica y profesional que habilite o actualice los conocimientos de toda nuestra plantilla. En relación con igualdad, pues aparte del plan de igualdad recientemente implantado, bueno, hace ya un tiempo, en el año 2020, bueno, Torres Cámara siempre ha sido una empresa que ha contado con un elevado porcentaje de mujeres. Desde sus inicios prácticamente estamos por encima del 25% de plantilla mujeres, cosa que es bastante divergente de la media del sector. Pero bueno, en ese ámbito de la igualdad y de la no discriminación se amplía también a otras cuestiones como la incorporación de gente con discapacidades, de gente que viene de otros países y más en una empresa como la nuestra que ha tenido y tiene presencia, delegaciones en otros países y que apuesta firmemente por aprender, por apropiarse, por incrementar su conocimiento gracias a las distintas sensibilidades, formas de pensar, formas de trabajar que desde luego allá donde vayas te aportan. Primero que te exigen y segundo que te aportan, mejor como empresa. Y luego en el ámbito de la igualdad, en concreto con relación a esa masculinización del sector, también apostamos por una iniciativa Mujer Ingeniería en el que colaboramos en la mentorización de jóvenes, estudiantes de últimos cursos, orientado a que esas personas se capaciten en aquellas cuestiones que les pueden determinar un horizonte más o menos próximo de puestos de dirección en las empresas. En cuanto al trabajo decente, bueno, Torres Cámara está certificada con la ISO 45000 y además tenemos la relativa satisfacción de tener acreditada una muy baja siniestralidad en relación con el sector. Estamos por debajo, o sea, un 60% por debajo de lo que están otras empresas. Aquí el único objetivo es siniestralidad cero, o sea que no es para vanagloriarse de cualquier tipo de índice bajo, porque no hay ningún índice suficientemente bajo que no implique siniestralidad cero, pero bien es cierto que el sector de la construcción pues, tiene sus particularidades y eso es un objetivo, pero una meta difícil de alcanzar. En cuanto a industria e innovación, bueno, Torres Cámara a lo largo de los años y recientemente con más ímpetu gracias a esa cátedra de colaboración con la UPV, pues ha desarrollado distintos proyectos de investigación, desarrollo e innovación y a través de la cátedra pues lo que trata es de fomentar esa innovación abierta en la cual el conocimiento colectivo, la inteligencia colectiva, pues aporta un valor adicional a la consecución de proyectos que en otra índole lo que se trata es de que vayan orientados a un uso real y pragmático, ¿no? No se trata de tener un certificado que diga que has hecho innovación, sino que esa innovación tenga un objetivo que sea plausible y que tenga una incidencia sobre la competitividad y sobre la mejora de los procedimientos actuales, materiales y otras cuestiones. Además, desarrollamos internamente desde 2020 una convocatoria anual de proyectos y acciones de mejora internos de toda la empresa, da igual que seas encargado, oficial, director de departamento, va orientado a que cualquiera desde la experiencia de su responsabilidad proponga y haga visible, se hace una convocatoria como tal, cualquier acción o proyecto de mejora que suponga como tal una mejora de los procedimientos de gestión o de producción de la empresa. Y eso se reconoce a través de una entrega de premios y se les da la debida, bueno, al final
proyección, para que sea compartido por todos y pase a ser conocimiento común. Y en acción por el clima, por último, tenemos la ISO 14001 y recientemente la implementación de la huella de carbono con esos alcances 1 y 2 y el objetivo de reducir o compensar la huella de carbono que generamos a día de hoy. ¿Cuál es en última instancia el alcance de esta planificación? El conseguir una certificación AENOR de estrategia sostenible, de esa contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Y en nuestra visión, ¿qué es lo que conseguimos o lo que queremos conseguir? Pues para empezar, una visión corporativa de compromiso con la sostenibilidad. Y digo corporativa tanto interna como externamente, porque yo creo que tanto los clientes como los propios trabajadores deben identificarse con las políticas de la empresa o las políticas de la empresa con la visión de los trabajadores, ¿no? Y en ese sentido, esto debe servir para dar más visibilidad a esa apuesta de Torres Cámara. La puesta en valor de esos válidos, de esas políticas, activos y valores de la empresa, que a día de hoy lo están, pero no están siendo sistematizados. Siempre digo que, creo que lo pongo en la diapositiva siguiente, que todo aquello que no se puede medir no se puede gestionar. Y el plan de sostenibilidad lo que viene a hacer a través de esos estándares GRI, indicadores, KPIs y demás, es establecer los ratios de control de cómo esa apuesta por la sostenibilidad se va materializando en la empresa y si los recursos que se han puesto para que se haga posible han sido suficientes o no. Qué duda cabe que también debe atender los requisitos crecientes de entidades públicas, financieras y clientes, y en este sentido, pues, bueno, especialmente en el ámbito de clientes y de entidades financieras, pues ya hemos tenido esa experiencia que hemos salvado, pero que viene a poner de relieve el creciente interés o el condicionamiento incluso de poder seguir trabajando con ciertos clientes y ciertas entidades financieras a través de criterios ESG. Y en última instancia la consolidación de ese compromiso de Torres Cámara con los objetivos de desarrollo sostenibles. Bueno, todo esto está muy bien, pero al final hay muchas dificultades en el proceso y estas dificultades parten desde incluso antes de iniciar el proceso y es, bueno, ahora vas a presentar al Consejo de Administración una propuesta de desarrollo de un plan de sostenibilidad, una memoria de sostenibilidad, y lo primero que tienes que atender son ciertas cuestiones básicas como cuáles son esas metas, esos objetivos de desarrollo sostenible, a qué nos compromete como empresa, porque hay que conocerlo, dónde estamos y dónde queremos llegar, por tanto, qué recursos nos va a llevar a hacer posible todo eso, cuánto tiempo y qué coste implican esos compromisos. Y no es ya por el coste, pero es que esas cuestiones hay que resolverlas, ¿no? Una vez que eso está claro y estamos todos alineados, pues surgen unas dificultades durante la implementación del plan de sostenibilidad. Básicamente van relacionadas con la recopilación de datos de distintas fuentes, ¿no? Recursos humanos, financieros, desarrollo de negocio, datos que muchas veces son más complicados de obtener porque además pues tienes delegaciones internacionales que no sabes si considerar o no, tienes UTEs, tienes empresas participadas que tampoco sabes en qué medida incorporar a ese plan de sostenibilidad y nosotros en este primer alcance hemos considerado exclusivamente la matriz de Torres Cámara y con vistas a que en un futuro pueda ampliarse a otras empresas participadas del grupo. Singularidades del sector de la construcción que ya hemos tratado anteriormente, pues son múltiples centros de trabajo, no todos tan receptivos como puedan ser a la obtención de información. Bueno, esa definición de objetivos, KPIs, plazos de implementación y muchas veces relacionados con esa falta, esa dificultad de obtener ciertos datos, aunque sí bien es cierto que cuando ya tienes sistemas implantados como calidad, medio ambiente, prevención, esa sistematización está en buena medida ya conseguida, ¿no? En última instancia es tener previstos cuáles son los impactos y beneficios de ese plan de sostenibilidad, los beneficios partiendo de lo más básico y es la sostenibilidad en sí misma como objetivo, ese es el primero de todos, pero luego orientar esos esfuerzos a que el plan de sostenibilidad contribuya a mejorar la sociedad y el planeta en el que desarrollamos nuestra actividad.
Y aunque no hemos llegado ahí, entendemos que el seguimiento y control de todo esto pues va a tener sus dificultades habituales de estandarizar la toma de datos, el registro de datos y definir responsables y todas estas cuestiones. Bueno, pues aquí dejo mi presentación. Esperamos que la consolidación de este plan de sostenibilidad se haga a lo largo de los próximos 4 meses y en ello estamos empeñados. Esperemos que así sea. Gracias a todos. Gracias, Alfonso. A ver si me consigo conectar. Ahí estoy, que esto de los online. Gracias, Alfonso. Bueno, pues venga, hemos conseguido ir ganándole un poquito de tiempo a la jornada. Quédate ya, no apagues ya el micro ni cámara. Muy bien. Muy bien. Y a ver, el resto de participantes, Rafa, si estás por ahí, conéctate. Vicente ya veo que se está conectando. Y ahora, bueno, mientras conecta el resto, Mari Carmen, secretaria general de FEBEC, si te puedes conectar. No sé si el presidente Paco todavía estaba. Y nos falta Rafa, que bueno, cuando pueda que se conecte también. Bueno, Vicente Rocatí es director de AIDIME. Sabéis que es el Instituto de la Madera, el Metal y de la Construcción, porque es el instituto en el que en su consejo rector también está incluido el sector de la construcción y en sus estatutos. Y bueno, Vicente ahora nos hará de moderador de este diálogo que queremos tener entre nosotros y entre todos los asistentes. A través del chat que tengo abierto, pero no tengo intervenciones, podéis mandar cualquier pregunta y si no, bueno, pues tan fácil como conectaros el micro e intervenir con absoluta libertad y vais haciendo las preguntas y las aportaciones que queráis desde vuestra experiencia. Vicente, en tus manos lo dejo. Y dar las gracias a FEBEC y a la Generalitat Valenciana por esta oportunidad. Rafa, ¿lo tenemos conectado? Lo digo porque me había preparado unas preguntas por orden de intervención. Pues como conocemos a Rafa, sabemos que estará, pero estará en mil cosas a la vez. Bueno, entonces paso palabra y te la voy a hacer a ti, Javier, ¿vale? Muy bien. Lo digo a vosotros como consultora que tenéis mucha experiencia en calidad, medio ambiente y en muchos sistemas. Quería comentarte concretamente en este campo de la RSE, ¿desde cuándo habéis notado un incremento de la implicación de las empresas? Lo digo porque también quería que me aclararas si ellos lo ven como un coste añadido y una obligación, entre comillas, para estar en el mercado, o realmente, como apuntaba Alfonso, están en el convencimiento de que eso hay que tenerlo. Bueno, pues por ir un poquito por orden. Como decías, llevamos muchos años trabajando en esto, tú lo sabes bien porque también llevas desde el instituto en esta línea de trabajo, ya, pues yo creo que ya más de 25 años. Y bueno, pues notamos un parón muy grande, evidente, desde el año 2008-2009, cuando todo se paró, y habíamos trabajado mucho antes, es decir, estábamos trabajando, había un gran boom de la responsabilidad social pocos años antes del parón del 2007, 2008, 2009, de todo lo que vino. Y ha tardado mucho en recuperarse. Ha tardado mucho y son desde hace 3, 4 años hemos empezado a volver a hablar de responsabilidad social, no solamente en el sector de la construcción, a nivel general en todas las empresas. Y con más fuerza en el sector de la construcción, pues yo creo que desde el año 2008, 2018, 2019, perdón. A Mari Carmen igual nos cuenta un poco más. Pero yo estoy observando un incremento en interés en temas de sostenibilidad, si me permitís, en el 2022. O sea, estamos en un año en el que estamos viendo una cantidad de movimientos relacionados con la sostenibilidad que yo no lo había vivido en los últimos 30 años.
Quizá al salir después del coronavirus empezó a activarse un poco, pero ya te digo, ha sido a partir de mediados del año 2021 y en este 2022 en el que, no sé si os pasa a vosotros, pero en el que vas en el coche en la radio y oyendo la radio en el coche, porque todos hacemos muchos kilómetros, desgraciadamente todavía, y con la radio puesta, no es el día en el que no haya una noticia o una información relacionada con la sostenibilidad, o un anuncio o algo. Siempre hay algo relacionado con sostenibilidad, medio ambiente, huella de carbono, energías, igualdad. Son temas que están al orden del día en todas en radios, televisiones y redes sociales. No sé si mis compañeros de mesa opinan lo mismo y tienen la misma percepción. Totalmente. No sé. Igual hay que estar con la antena puesta para esas cosas y algunos las tenemos y enseguida captas esos mensajes, pero sin duda está en todo, bueno, no sé, en todo tipo de foro aparece la cuestión. No lo sé, solo hay que ver que las consellerías, por ejemplo, en las consellerías de la Comunidad Valenciana, todas las consellerías o tienen el apellido sostenible o tienen una dirección general de no sé qué sostenible. Hay que ver la Cámara de Comercio, el potencial que está haciendo con el portal de sostenibilidad y el incremento en acciones en sostenibilidad, ¿no, Rafa? También, que ya tenemos ahí. Sí. Así es decir, es más, pero fíjate, últimamente estábamos hablando con la banca, con varios bancos, incluso para dar, por ejemplo, temas de préstamos, para dar préstamos cada vez más en riesgos, los factores que tienen que ver con la sostenibilidad se tienen en consideración. Con lo cual, las empresas van a tener que, primeramente, organizarse en toda su información, en todas las cosas que tienen que ver con la sostenibilidad, y ya no solamente porque tengan que hacer una memoria de sostenibilidad con una norma X, sino simplemente porque es que les pueden pedir información no de carácter financiero, gente que teóricamente te va a dar un dinero, es decir, una cuestión de financiación. Con lo cual, te decir que mínimo hay que organizarse y hay que hacer una pequeña reflexión, aunque sea con papel y boli y lápiz, para plantearse todos los aspectos que encierran la sostenibilidad. Ahora que te tengo aquí, porque había preguntado antes por ti y estabas en apagón. Sí. Te quería hacer una pregunta muy clara, porque las empresas están muy interesadas casi siempre en ver todo esto de dónde pueden beneficiarse, ¿no? Y era que nos comentaras o que comentaras a todos los asistentes qué programas tiene la Cámara para poder beneficiarse y participar respecto a la RSE. ¿Cómo lo articuláis vosotros desde Cámara? Muy bien. Bueno, antes ya he comentado algo en mi speech inicial, que tenemos un programa específico que se llama Sostenibilidad, programa de sostenibilidad, que ese, pues para prácticamente enero empezaremos a sacar otra vez la convocatoria. Tendremos para unas 50 empresas aproximadamente, pero también tenemos uno específico, hasta incluso, por ejemplo, no es el lugar que nos ocupa, pero para el sector turístico también tenemos uno específico. También tenemos otro que es sobre el tema de Innocámaras, que hay bastantes apartados que también tienen que ver con el tema de sostenibilidad, y ahí lo que hacemos es un diagnóstico y luego posteriormente, a resultas de este diagnóstico, desarrollar un proyectito pequeño hasta mínimo, pues bueno, mínimo puede ser lo que quieras, pero bueno, hasta 7.000 euros, los primeros 7.000 euros puede ser de más, pero eso se subvenciona el 50%. Estos son fondos FEDER, lo cuenta Minimis también. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Después, Alfonso, a ti te quería hacer pues, dos preguntas que están vinculadas. Es decir, ¿cómo está vuestra competencia para empresas del tamaño como la tuya en cuanto a implantación y certificación? Y después, ¿cuál es el grado de convencimiento y de implicación que tienen los pequeños subcontratistas vuestros? Porque me consta que trabajáis con pymes, con empresas pequeñitas. ¿Cómo va el apostolado, por decirlo así, respecto a esa cadena de valor? Bueno,
contestando a la primera pregunta, bueno, Torres Cámara se mueve ahí en el rango de mediana, gran empresa, está ahí arriba abajo según qué franja de años se considere. Y en ese entorno, sin duda, las empresas o ya están comprometidos con esos objetivos de responsabilidad social, o la que no lo está debe estar en proceso de consolidarlo, ¿no? Tanto, bueno, les comentaba antes que los clientes, las entidades financieras están poniendo esos requerimientos sobre la mesa y cada vez van a ser más crecientes. Hace poco estuve también en una charla, una mesa redonda que organizaban en Madrid, y las entidades financieras, muchos, creo que lo comentabas tú también, Rafa, muchos están exigiendo, están haciendo carteras bueno, de productos financieros, de empresas de inversión que de forma creciente están solicitando responsabilidad social, requerimientos ESG, y qué duda cabe que eso ha venido para quedarse. No puede ser de otra manera. Incluso están rechazándose inversiones, fondos de inversión que no manejan ningún tipo de inversión en carteras de empresas que no tengan esos criterios, ¿no? Luego, en relación a la convergencia de proveedores, de pequeñas empresas, pues bueno, esto de la sostenibilidad es un objetivo de todos. No es factible sin que todos converjamos. Esto no es solo de las grandes empresas porque no tiene impacto suficiente como para determinar un cambio de rumbo por sí solas. Entonces, desde esa perspectiva, la implicación de todos debe ser un hecho, y debe ser una implicación progresiva, pero en el corto plazo de tiempo, porque tampoco podemos demorarlo. Ya estamos en situaciones bastante traumáticas en aspectos de calentamiento global, de sobreexplotación de recursos, y para eso pues una de las cuestiones que es fundamental es ese engagement, ¿no? Ese efecto tractor que las empresas que ya tienen una apuesta, o una apuesta por los objetivos de desarrollo sostenible, por la sostenibilidad, nunca deben excluir a proveedores o a subcontratistas o a industriales, sino que deben tratar de acompañarnos en ese proceso de incorporación a esos criterios. Y de hecho, esto es especialmente así en grandes empresas, empresas de la mayor magnitud como Amazon, Volkswagen y otras empresas, no solo están evaluando tus criterios de sostenibilidad, tu puntuación en sostenibilidad, sino que se comprometen a que incluso si no llegas a unos mínimos, te van a acompañar y te van no obligar, pero van a hacer posible que en un plazo de tiempo corto tú cumplas con esos criterios, y eso yo creo que es la clave de todo esto, ¿no? El que vayamos todos juntos, porque la ventana, si solo se hace para unos pocos, eso no va a tener ningún éxito. Después, Mari Carmen, yo te había preparado una, ¿vale? Que no sé si te pillo un poco así de sopetón. Y me consta que CEBEC estáis realizando desde hace ya una serie de años acciones para ayudar a las empresas de la construcción de la provincia de Valencia para trabajar en lo que son los ODS. Y me gustaría, a nivel de ejemplo, que nos contaras algunas de esas acciones. Sí, bueno, en FEBEC desde hace muchos años estamos impartiendo formación de la Fundación Laboral, que es la entidad homologada en el Convenio General del Sector, formación en materia de prevención de riesgos laborales para que los trabajadores puedan entrar en la obra, y el 95% de estas personas están en riesgo de exclusión social. Luego, también, ya como ha contado Javier, desde 2007 FEBEC se inició con el proyecto Garante, con acciones para incorporar la responsabilidad social empresarial en las pymes del sector a nivel Comunidad Valenciana. En aquel momento se diagnosticó el sector y se determinó el estado del mismo y las principales acciones a emprender. Luego, en 2008 vino la crisis y muchas empresas tuvieron que paralizar su actividad y el sector tardó mucho en recuperarse. Reiniciamos en 2019. En FEBEC se acometió otro proyecto impulsando la sostenibilidad y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el proyecto Construcción 2030, que pretende ser la agenda para las empresas de construcción. El portal, que es el portal de la web corporativa de FEBEC, www.2030.es,
que ya ha mencionado también Rafael al inicio de esta jornada, queremos que sea un punto de encuentro para la sostenibilidad con información, noticias, documentos. En resumen, la responsabilidad social empresarial es la sostenibilidad de las empresas. Os relaciono también otras acciones que hemos emprendido, como la creación de la APP Obra Segura. Luego, en 2020, realizamos jornadas en PRL, de la Comunidad Valenciana, y un curso de memorias de sostenibilidad en el sector de la construcción, acompañado de una guía. En 2021, un curso y una guía de certificación sostenible. En fin, es un poco la trayectoria que ha tenido FEBEC a lo largo de estos años. Javier, te devuelvo la palabra a ti, ¿parece? Así nos ajustamos a los tiempos. Muy bien. Bueno, otra cosa de las que me preguntabas antes, Vicente, era, bueno, si la motivación un poco también de las empresas. Yo ya he intentado justificar antes que la sostenibilidad está en todas partes, y yo creo que, ya os digo, con mayor intensidad que en los últimos 25 años casi, ¿no? Y yo para estas cosas soy un poco bruto, tú ya me conoces y yo sabes que soy muy bruto, y pienso que a las empresas no se trata de convencerlas intentando explicarles lo bueno que es la sostenibilidad y lo bueno que es para el futuro y para el medio ambiente. No, yo soy más básico, y al final necesito herramientas que hagan que para la empresa sea realmente interesante el trabajar en sostenibilidad y responsabilidad social. Y durante algunos años no he tenido argumentos para poder decirles, más allá de cumple la ley, y si te cumples la ley ya no tienes sanciones y vamos trabajando a la marcha en lo que la ley nos dice. Pero ahora sí que nos estamos encontrando argumentos. Ahora nos estamos encontrando argumentos porque está habiendo un cambio. Estamos notando este cambio importante en la sociedad. Ahora las empresas ya quieren estar no pueden, como decía Alfonso, no pueden no estar en el camino de la sostenibilidad. Las del nivel de Torres Cámara y más grandes lo tienen muy claro. O sea, todas las empresas veremos que tienen sus ODS, su memoria de sostenibilidad, sus acciones, sus departamentos, porque tienen que estar en ese camino. No tienen más remedio que estar en ese camino, porque no se entiende ya sin ese camino. Y lo que decía también Alfonso, eso se va transmitiendo, no es cuestión de que las empresas lo hagan, las grandes lo hagan solo. Al final las grandes son las tractoras de las pequeñas y las medianas. Y si trabajas para una grande que es sostenible, tienes que ser sostenible y trabajar bajo los mismos parámetros. Y además hay criterios de compra sostenible obligatorios que tienen que ponerse en marcha, que llevamos un retraso de varios años. Hay un plan de compra sostenible desde 2018 al 2025 que las administraciones públicas deberían haber implementado en todos los concursos públicos, requisitos de sostenibilidad. Y para construcción los requisitos están detallados, los requisitos que se pueden incluir o que se deben incluir en los pliegos de contratación en cuanto a sostenibilidad. Y entonces las empresas que vayan a concursos públicos no tienen más remedio que ir en ese camino de la sostenibilidad. Entonces sí que tenemos argumentos, pero incluso si nos vamos a comprar una casa, tal y como está ahora ya la sensibilidad en temas energéticos, en temas ambientales, ahora el que se compra una casa ya pregunta si la casa está bien aislada y si la casa tiene qué tipo de calefacción y qué consumos va a tener y qué fuentes de energía va a tener. O sea, que el consumidor ya está exigiendo también criterios de sostenibilidad. Y las etiquetas ecológicas, que era una utopía en la que lleva Rafa, por ejemplo, trabajando en no sé cuántos años ya. Yo desde que conozco a Rafa hace 30 años ya trabajaba con temas de análisis de ciclo de vida y etiquetado ecológico, pues por fin se están viendo los resultados de estas etiquetas ecológicas y los está pidiendo el consumidor. Entonces, ahora sí que tenemos argumentos para decir a las empresas, trabaja en el camino de la sostenibilidad, no solo porque esto es interesante, sino porque esto va a ser rentable. Es que esto es la tendencia. Yo no veo ahora vuelta atrás. No sé si, gracias, Javi. si podéis aportar algo más, mis compañeros de mesa,
no sé si estáis de acuerdo conmigo, en mi pasión. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es decir, esto ya no es una cuestión de moda, una cuestión coyuntural, sino es una cuestión estructural, en el sentido de decir, es que es sí o sí. Es decir, y ya no solamente porque va a haber una legislación que cada vez más las empresas han de tener en cuenta que antes esto de la RSE tenía un carácter voluntario, que aún existe, pero ya empiezan a haber cosas, como por ejemplo determinadas informaciones y cada vez más se van a dar como por obligado cumplimiento. Con lo cual, además, aquí no es una cuestión de que yo te lo avisé y luego ya cuando hablemos de la debida diligencia, pues la información no financiera, de todo lo que es la trazabilidad, yo creo lo que es la cadena de suministros, la cosa va a ir complicándose, ¿no? Si no estás preparado y si no has hecho unos ejercicios de casi de gimnasio previos, que ahora es el tiempo adecuado, porque si no al final... Yo, si me permitís, quería comentar además que las empresas que están en contacto con la Federación están muy concienciadas de la responsabilidad social. Desgraciadamente, lo que tenemos en el sector es empresas que no están dentro de la Federación y están en contacto con nosotros. Sabéis que hay mucha economía sumergida en el sector que desgraciadamente hace que haya una imagen distinta a la que realmente las empresas que están en la Federación y las que realmente tienen interés para tener esa responsabilidad social. Nosotros, de alguna forma, sí que tenemos continuamente llamadas de empresas solicitando esas ayudas y estamos continuamente en contacto con ellas. Pero hay empresas que se nos escapan porque también tenemos constancia de que por parte de la Administración, tanto la Administración central como la autonómica, incluso la local, cada día más valoran a la hora de darle una obra a una licitación pública, valorar determinados aspectos que las empresas puedan ofrecer, y una de ellas es el tema de la responsabilidad social empresarial. Es decir, que cada día más están pidiendo que determinen esas empresas qué están haciendo en responsabilidad social para puntuarlas de cara a darles luego una obra de las que licitan las administraciones. Por lo tanto, yo creo que es importante que las empresas se mentalicen de tener ese calendario de responsabilidad social, porque lo podrán en su currículum poner, y de cara a las administraciones se va a puntuar para darles las obras a estas empresas que tendrán mayor facilidad para obtener obras. Era solo una puntualización que quería hacer. Gracias. Vicente, ¿estás? Sí, muchas gracias, Paco. Por mi parte, las preguntas ya están referenciadas, así que Javier, si quieres darle la palabra. Bueno, pues si alguno de los asistentes quiere aprovechar y comentarnos experiencias, inquietudes, es el momento de participar, conectaros micros, chat. No hace falta que conectéis la cámara, pero al menos si os activáis el micro o me solicitáis, yo lo reactivo. Javier, lo has contado muy bien. Lo has contado muy bien, no han quedado dudas por lo que se ve. La siguiente pregunta sería si esto es un proceso costoso, si es un proceso caro. Yo no puedo decir nada ahí porque yo soy el que asesora, pero yo creo que no. Yo creo que no es algo... implantar la responsabilidad social, yo estoy convencido de que no es caro porque, entre otras cosas, hay muchas acciones que se pueden hacer que no llevan inversiones aparejadas. Entonces, se puede trabajar en muchos campos de la responsabilidad social con gestión. O sea, con gestión interna, con modificación de las pautas de trabajo, con un poquito de imaginación y de inventiva. Evidentemente se pueden hacer donaciones al tercer mundo y contribuir, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de reorganizaciones internas, de cambios de filosofía, de cambios de paradigmas y de formas de trabajar, que yo considero que no son caras ni complicadas, que
y obtener una certificación no es tampoco, si nos fuéramos a la escalera que yo ponía, al escalón más alto, implantemos un sistema y certifiquemos para demostrar responsabilidad. Tampoco hablamos de grandes costes y que además nuestro amigo Rafa se encarga de subvencionar como mínimo al 50%, o la Consellería de Economía al 100% la redacción de memorias de sostenibilidad. O sea, que los costes que podamos tener añadidos alrededor también son apoyables, porque vienen muchas ayudas y muchas subvenciones ligadas a la sostenibilidad. No hemos hablado del compromiso con los fondos Next Generation de que las empresas sean también social y sosteniblemente responsables, y hay que demostrar en los proyectos que los proyectos no impactan, y se pedirá que los participantes no impacten y los solicitantes no impacten a su vez en el medio ambiente. O sea, son tantos los motivos que tenemos ahora para trabajar en sostenibilidad que yo no veo otro camino realmente. Veo una auténtica revolución en la economía hacia temas sostenibles, por fin, que yo pensaba que iba a pasar mi vida laboral, que ya llevo 30 años trabajando en esto, y no lo iba a ver. Y he tenido suerte porque yo estoy aquí por afición también, ¿no? Porque me gusta y creo en el tema. Y creo que sí que lo vamos a conseguir ver todavía en activo, este cambio hacia la sostenibilidad. Y si os parece un buen colofón, Mari Carmen, ¿nos clausuras, por favor, la jornada como secretaria general de FEBEC? Sí, claro. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática por su ayuda en este proyecto. Gracias también a los que habéis intervenido en esta jornada, Rafael, Javier, Vicente y Alfonso, y a vuestras organizaciones, Cámara de Comercio, Más1, AIDIME y Torres Cámara. Y a las empresas que se han inscrito en esta jornada, esperamos que haya sido de vuestro interés y os haya aportado más información sobre la responsabilidad social empresarial, tan importante para el entorno y la sociedad en general. En FEBEC estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.